Hola de nuevo chicos, en este vídeo un poco extraordinario vamos a repasar unas preguntitas que acaba de poner Tráfico en su página web, en su revista de tráfico y seguridad vial. Ahora os explico de dónde lo podéis localizar. Bueno, pues si ponéis en Google revista de GPT, vais a acceder a la propia web y si bajáis abajo a la derecha vais a ver la pestañita esta que pone nuestros test. Vale, pues le pincháis ahí y vais a ver que cada 2-3 meses Tráfico va publicando un pequeño test de 14 o 15 preguntas que sería interesante que tuvierais controlado de cara al examen porque es muy fácil que os caiga alguna de estas preguntas en vuestro teórico. Comenzamos. Pregunta número 1. Una vez termine de adelantar el vehículo verde, ¿puede seguir circulando por el carril izquierdo? No, debe circular por el carril derecho. No, porque por el segundo carril solo se puede circular para adelantar. O sí, porque en autopista se puede circular por cualquier carril. Facilita, ¿verdad? Bueno, pues A, no. Debe circular por el carril derecho, que es lo que dice la ley, que se debe circular como norma general por el carril derecho. Es cierto que si pretendemos seguir adelantando a varios vehículos a la vez, pues sí que podremos seguir por el carril izquierdo, comprobando, primero, que no viene nadie de frente si fuéramos por una carretera convencional, y segundo, si fuéramos, por ejemplo, por una autovía o autopista, que no entorpezcamos la marcha del vehículo que viene detrás. Pero como norma general, se circula por el carril derecho. Y si yo he adelantado, lo suyo es que regrese nuevamente al carril derecho. En general, un conductor que sufre un trastorno depresivo A. Sufre distracciones. B. Comete menos errores a la hora de tomar decisiones. C. Es más inseguro al volante. Respuesta correcta, C. Es más inseguro al volante. Chicos, estamos hablando de enfermedades mentales, trastornos depresivos, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo de las distracciones no es correcta porque esto lo vamos a asociar un poquito más con el uso del móvil, GPS, fumar, etcétera, etcétera. Tampoco es correcta la B porque es una respuesta que indica algo positivo y nosotros buscamos algo negativo. En caso de accidente, ¿existe relación entre la velocidad de circulación y la gravedad de las lesiones de los ocupantes de un vehículo? Sí, a mayor velocidad, menor es la probabilidad de sufrir lesiones graves. Sí, a mayor velocidad, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones graves. No, la gravedad de las lesiones depende solo de los sistemas de seguridad pasiva. Respuesta correcta, la B. Por supuesto que a mayor velocidad, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones graves, incluso que la gravedad de estas lesiones se vean incrementadas por este exceso de velocidad. Un conductor se encuentra situado en el carril derecho de esta calzada. ¿Puede seguir de frente? Sí. ¿Puede girar a la derecha o continuar de frente? Sí, porque no existe una señal vertical que prohíba seguir de frente. No, está obligado a girar a la derecha. Correcta, la C. Está obligado a girar a la derecha. ¿Por qué? Porque estáis viendo una flechita en el suelo que me obliga precisamente a girar a la derecha. Bueno, pues estas flechitas se llaman flechas de selección de carriles. Aquí en la foto tenemos una flechita que va hacia la izquierda y otra que apunta a la derecha. ¿Qué dice el reglamento? Una flecha situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, en este caso tenemos una línea continua longitudinal, indica que todo conductor debe seguir la dirección o unas de las direcciones indicada por la flecha en el carril en donde se halle o, si la señalización lo permite, cambiarse a otro carril. En este caso, si nosotros caemos con nuestro coche en el carril de la derecha, por ejemplo, solamente puedo ir a la derecha. Lo primero porque la flecha me obliga y además tampoco me podría cambiar al carril izquierdo puesto que la línea continua longitudinal me lo prohíbe.
En un turismo con 5 plazas autorizadas, ¿se puede transportar a 6 personas? No, está prohibido. Sí, siempre que no se supere la masa máxima autorizada o solo si uno de los ocupantes al menos es menor de 14 años. Bueno, pues una pregunta también un poquito tontería, porque si un turismo tiene 5 plazas autorizadas, pone 5 plazas en su permiso de circulación, no podemos transportar a 6 personas. El sueño y la fatiga, ¿cómo influyen en la conducción? Disminuyen el tiempo de reacción, aumentan la capacidad de reacción, aumentan la distancia de reacción. Cuidado con estas del aumentan y disminuyen. Respuesta correcta, la C. Aumentan la distancia de reacción. No es correcta la A porque el tiempo de reacción nunca puede disminuir. No puedo reaccionar en el menos tiempo del que físicamente es posible. Entonces, ¿qué le va a pasar al tiempo de reacción? Va a aumentar y por tanto, si aumenta el tiempo, aumentará la distancia. Con lo cual, respuesta correcta, la C. Si se ve implicado en un accidente con posibilidad de muertos o heridos graves, ¿qué actuaciones, entre otras, debe llevar a cabo en la medida de lo posible? Seguir circulando sin prestar ayuda a las víctimas ni avisar a la autoridad, detener el vehículo sin crear peligro, avisar a la autoridad o sus agentes y auxiliar a los heridos, detenerse, borrar las huellas del accidente y cambiar de sitio a los heridos y vehículos. Respuesta correcta, la B. Bueno, veis que son un poquito fáciles, entre comillas, estas preguntas. Y bueno, pues esta en concreto lo que tenemos que aplicar es el protocolo PAS. Proteger, avisar y socorrer. Y en la P de proteger no solamente protegemos el lugar del accidente, también podemos meter aquí una autoprotección. Me protejo yo primero, ¿cómo? Pues por ejemplo me pongo el chaleco reflectante y luego puedo proteger el lugar del accidente. Por eso dice detener el vehículo sin crear peligro, en un lugar seguro. Eso sería ya proteger el lugar del accidente. Luego A, avisar a la autoridad o sus agentes. ¿Cómo? Pues llamando al 112. Y por último, socorrer o auxiliar a los heridos. Cuando son víctimas de atropello, las lesiones más graves en ciclistas, que pueden incluso provocar la muerte, se localizan en las piernas, la cabeza, las manos. Correcta, B, la cabeza. Cierto es que un ciclista, si tiene un accidente o un atropello, pues puede sufrir lesiones en cualquier parte de su cuerpo. Pero si hablamos de heridas graves, incluso que provocan la muerte, pues entonces nos vamos a pensar que el golpe se lo va a llevar en la cabeza. Además, ya sabéis que en Poblado los ciclistas, si no son menores de 16 años, no están obligados a llevar casco, con lo cual, correctísima la B. En esta carretera convencional con arcén transitable, ¿por dónde debe circular un ciclomotor? ¿Por el centro de la calzada o por el arcén de la derecha? ¿Por la calzada lo más cerca posible del borde derecho o por el arcén de la derecha? Respuesta correcta, la C, por el arcén de la derecha. Aquí la clave está en que me dice que este tipo de usuario de vehículo es un ciclomotor y que si hay arcén debe circular por el arcén. Vemos lo que dice el reglamento como siempre. Si no existe vía o parte de la vía especialmente destinada, circularán por el arcén de su derecha. Ya sabéis que el arcén es esta parte de la vía, de la plataforma, si fuera transitable y suficiente. Y si no lo fuera, no es transitable, no es suficiente o directamente no hay arcén, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. ¿Y qué tipo de usuarios van a circular? ¿Tienen obligación de circular por el arcén? Pues animales y vehículos de tracción animal, peatones, ciclos, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida, además vehículos especiales de hasta 3.500 kilos de MMA, vehículos que por emergencia, por avería, perturben gravemente la circulación y además vehículos en seguimiento de ciclistas.
En un control preventivo, ¿pueden los agentes someter a un conductor a una prueba de detección de estupefacientes? Sí, solo si está implicado en un accidente o no. Es una prueba que solo se puede realizar en un centro médico. Fácil, ¿verdad? Pues claro que sí. Respuesta correcta, la A. Y aquí la clave está en que el tipo de usuario que me dice que se va a someter a este control preventivo es un conductor. Ojo con esto, ¿vale? Porque si fuera peatón, entonces un peatón no está obligado a someterse a un control de alcohol o de drogas en un control preventivo. Solamente si fuera peatón se debería someter a dichas pruebas si ha cometido una infracción o se ve implicado en un accidente. Pero como la clave está en que me dice que es un conductor, pues un conductor debe someterse a las pruebas siempre. Circula por una calzada en la que debido a la niebla el pavimento está húmedo. ¿Cómo debe ser la conducción? Dinámica y a una velocidad alta para evitar que las ruedas patinen. Suave, sin movimientos bruscos, aumentando la distancia de seguridad además de reducir la velocidad. Igual que cuando la calzada está seca, ya que los neumáticos no pierden adherencia. Facilita, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta B suena bastante bien, es muy completita y totalmente correcta. La niebla, además de dificultar la visibilidad, también propicia que el pavimento pues, esté húmedo y dificulta esa adherencia. En esta zona cebreada, ¿pueden los conductores circular o pararse sobre ella? Pararse sí pueden, pero circular está prohibido. Sí, todos los conductores pueden tanto pararse como circular sobre ella. No, no pueden ni circular ni pararse sobre ella. Respuesta correcta, la C. En un cebreado no podemos ni parar, ni detenernos, ni circular, ni hacer ningún tipo de movilización. Vamos a ver lo que dice el reglamento. Bueno, lo primero, ¿qué es un cebreado? Pues dice el reglamento que un cebreado es una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua donde ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal, excepto, y vamos aquí a las excepciones, los vehículos obligados a circular por el arcén, por ejemplo, un ciclomotor, una bicicleta que no tiene arcén o una parte de la vía sí que podría utilizar el cebreado y además, por razones de emergencia, sí que podría hacer una detención sobre un cebreado. No confundir hacer una detención por emergencia con hacer una parada o un estacionamiento. En poblado, ¿está permitido usar las advertencias acústicas? Sí, para evitar un accidente o avisar a los demás usuarios de que se realiza un servicio de urgencia. Sí, exclusivamente para evitar un accidente, no. Respuesta correcta, A. Sí, para evitar un accidente o avisar a los demás usuarios de que estamos realizando un servicio de urgencia, aunque mi vehículo no sea un vehículo prioritario. Bueno chicos, y con este pequeño croquis vamos a repasar en qué momentos o en qué circunstancias puedo utilizar estas advertencias acústicas, es decir, tocar el claxon de mi vehículo. Y vamos a distinguir en poblado, en cuyo caso solamente puedo utilizar el claxon para evitar un posible accidente o, lo que hemos dicho antes, cuando con nuestro vehículo no prioritario nos veamos obligados a hacer un servicio urgente. Ya sabéis que esto se hace de forma excepcional, pues si no hay cobertura no puedo llamar a la ambulancia, entonces haré un servicio urgente aunque mi vehículo no sea prioritario. Y por otro lado, fuera de poblado podemos utilizar el claxon para los dos casos anteriores, para evitar un accidente o cuando me vea obligado a realizar un servicio urgente en mi vehículo no prioritario, pero además, fuera de poblado, puedo utilizar el claxon, las advertencias acústicas, para avisar al vehículo delante de que lo voy a adelantar y también en vías estrechas con muchas curvas. Conduce un turismo con un remolque de un solo eje. ¿Le afecta esta señal? No. Sí, porque lleva un remolque de un eje o no, salvo que la MMA del remolque supere la cifra indicada en la señal.
Respuesta correcta, la A. Si llevo un turismo con un remolque de un solo eje, no me afecta esta señal. Podré pasar por la vía donde la encuentre colocada. Bueno, chicos, vamos a explicar esta señal porque es un poquito complicada. Dice el reglamento: entrada prohibida a vehículos de motor con remolque que no sean un semirremolque o un remolque de un solo eje. Es decir, esta señal, vista así, es como si estuviera un poco incompleta, le decimos la señal mentirosa. Lo correcto es que la hubieran dibujado tal que así, porque es más fiel a la realidad, porque esta señal solo afecta a vehículos de motor que arrastren un remolque o semirremolque de dos ejes o más. Con lo cual, os propongo aquí tres tipos de vehículos. Un vehículo articulado, formado por un tractocamión y un semirremolque de dos ejes. Otro conjunto de vehículos formado por un turismo y un remolque de un solo eje. Y un tren de carretera formado por un camión rígido y un remolque de dos ejes. Bueno, ¿a qué tipo de vehículo afecta o no esta señal? Bueno, pues al vehículo articulado no le afecta esta señal, porque el vehículo articulado arrastra un semirremolque y aunque tiene dos ejes, más de uno, no le afecta esta señal porque lo pone aquí en este puntito, que en un semirremolque no le afecta la señal. Turismo con remolque de un eje. Tampoco le afecta esta señal, podría pasar por esa calle. ¿Por qué? Porque arrastra un remolque de un solo eje. Y por último, al tren de carretera sí que le afecta esta señal porque arrastra un remolque, no un semirremolque, he aquí la diferencia, arrastra un remolque de más de un eje, concretamente de dos ejes. Espero que os quede un poquito más claro esta señal, que es un poquito difícil. Venga, ahí está la última que no viene en la página web, pero la acabamos de poner nosotros. ¿Qué indica la señal? Estacionamiento prohibido en vado, zona de estacionamiento limitado, estacionamiento prohibido. Respuesta correcta, B. Zona de estacionamiento limitado. Ojo que esta me la falláis casi siempre. Vamos a ver la diferencia entre la que vosotros habéis pensado que es la de estacionamiento prohibido. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estas dos señales? Pues precisamente la de la derecha tenemos la señal enmarcada por esta especie de cuadradito con los bordes redondeados. Y esto cambia completamente el significado de la señal. De hecho, la señal de la izquierda es la señal R308, prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Es decir, la famosa prohibición de estacionar. Sin embargo, esta de la derecha que aparece con este marco redondeado es la R309, zona de estacionamiento de duración limitada y obligación de indicar la hora del comienzo del estacionamiento. Es decir, esta señal de la derecha es la famosa zona azul, donde tenemos que colocar el ticket o mediante aplicaciones móviles. Ojo con estas, ¿vale, chicos? La de la derecha, la de zona azul, la de estacionamiento de duración limitada, tiene que venir con este marco que redondea, que cubre a esta señal, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí estas preguntitas que ha sacado la DGT en su página web. No olvidéis suscribiros al canal y iremos todos los meses subiendo preguntitas de los exámenes que vayan saliendo oficiales. Nos vemos.